Gracias, Marcelo, Ahí por lo recordármelo. comenzamos. Ya lo estaba olvidando. Bueno, bien, Pasado entonces WhatsApp. comenzamos con el último encuentro de estos ciclos en los que estuvimos abordando algunos de los principales aspectos legales para el ejercicio de nuestra querida profesión. Para retomar un poquito lo que estuvimos charlando, el encuentro anterior terminamos de redondear el tema de mala praxis. No me voy a detener mucho en recordar o en retomar las principales ideas que hablamos, porque uno de los casos que hoy tenemos para analizar es un fallo judicial de un caso que se dio acá en una veterinaria de Capital Federal, en donde, bueno, había una demanda por mala praxis y demás. Y la verdad que es un fallo que está muy bueno porque toda la parte de los considerando, que es bueno, como la primera parte de un fallo, eh, los jueces se tomaron el trabajo de hacer como un muy lindo raconto de todo lo que estuvimos hablando nosotros, de la fundamentación de la responsabilidad profesional, de la mala praxis y demás. Así que ahí vamos a retomar un poco todo lo que vimos, los 4 elementos, cuáles son las características que hacen a que ese elemento se configure y bueno, esa consecuencia de que si se dan los 4, que haya que indemnizar, todo lo que estuvimos hablando un poco las clases anteriores, los encuentros anteriores, ¿sí? Entonces, lo que hoy vamos a estar viendo, estos son los 4 temas que tenemos. Vamos a estar un poquito ahí apretaditos con el tiempo, tal vez, pero la idea sería que Pero tenía terminemos vino de vino el hablar. 11, vino el 13 que lo limpié Hay yo. alguien, Entonces, Eugenio, creo, que están con un micrófono abierto. Si pueden silenciar, les agradezco. Los contenidos, entonces les decía, vamos a continuar con este tema de documentos médico-legales que también arrancamos la semana pasada. Vamos a tratar el tema de medicina legal y todo el tema de pruebas periciales. Si puedo yo silenciar. Gracias, Héctor, y yo me activé nuevamente. Eh, Les decía que vamos a hablar también de este tema de medicina legal y pruebas periciales, que esto surgió, ¿se acuerdan que el primer miércoles que nos encontrábamos, que estuvimos charlando, completamos una encuesta, un cuestionario de temas interesantes para ustedes? Y bueno, este surgió con lo que charlaba hace un ratito con Héctor, con bastante frecuencia, el tema de perito, de la medicina forense y demás, así que incorporamos un poco de este tema para poder brindarles algo de información del rol nuestro como veterinarios dentro de un proceso judicial, como auxiliares de justicia, participando en un proceso judicial, que es una actividad tal vez desconocida, que es bastante interesante y bueno, por lo que estuvimos recabando ahí información de parte de ustedes, es algo que les generaba cierto interés. Vamos a estar hablando de un tema que es bastante actual para todos los que hacen clínica, sobre todo el tema de difamaciones, scratches en redes sociales, ahí un poco menchando con el tema de violencia. Y para eso vamos a tener la participación especial de una colega que, bueno, lamentablemente sufrió en carne propia una situación de este tipo, judicializó la situación y, bueno, ella nos va a estar contando ahí los resultados. No quiero spoilearles de lo que ella va a estar contando junto con el doctor, con el abogado que la estuvo patrocinando en esa causa, ¿sí? Y bueno, además de ese caso de jurisprudencia, vamos a estar hablando de otros, además de este de mala praxis que les comenté, y bueno, hay otros también que son bastante interesantes, y la idea es que retomando esa jurisprudencia, retomando esos casos, podamos destacar las cosas más importantes de algunos de los temas que estuvimos hablando en estos miércoles por la noche que estuvimos compartiendo últimamente. Bien, entonces, ¿me deja compartir? Sí. Lo primero era retomar un poco el tema este que habíamos estado hablando de los documentos médicos legales. El miércoles pasado habíamos hablado de los que ven pintaditos ahí en gris, hablamos de los partes, las recetas, las historias clínicas, los consentimientos informados. Para retomar un poco este tema, habíamos dicho que estos documentos médico-legales lo que tenían como objetivo era dejar registro, dejar constancia de la actuación que un veterinario hizo, ¿sí? En un determinado contexto, ya sea en una atención clínica, dando una información a una autoridad, prescribiendo algún tratamiento, algún fármaco, indicando algún método complementario, ¿sí?
El primero, el de dar aviso a alguien, era a través de un parte o de una notificación. Ahí habíamos mencionado el tema de las denuncias, las enfermedades, perdón, de denuncia, de notificación obligatoria. Ese ejemplo puntualmente era un ejemplo de una notificación o un parte que tiene una estructura ya definida, ¿sí? Y que el SENASA para muchas de esas enfermedades ya tiene establecidos modelos que tenemos que seguir para hacer las notificaciones. También hay otros tipos de parte que nosotros podemos llegar a tener que hacer en el CISA, tal vez muchos de ustedes que trabajen, sobre todo en alimentos, tal vez, o en algún rubro de diagnóstico de alguna enfermedad zoonótica, hay notificaciones que hay que hacerse al CISA, al sistema informático, bueno, del Ministerio de Salud de la Nación. También hay como partes ya preestablecidos con formatos y modelos que tenemos que respetar. Hablamos también, bueno, de las recetas como instrumento para hacer una prescripción médica. Estuvimos hablando de cuáles son los elementos que deberían estar en una receta, ¿sí? Mucho hablamos de la historia clínica como ese documento médico legal por excelencia, en donde hablando sencillamente habíamos llegado a la conclusión que nos puede hundir o nos puede salvar, ¿sí? Y concluimos que la importancia de ese documento era tal que equipara a lo que se hizo o lo que se dejó de hacer. ¿A qué me refiero? Que lo que pasó o lo que dejó de pasar es lo que quedó o no quedó registrado en la historia clínica, ¿sí? Eso para bien o para mal. Porque si nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer ante una consulta clínica, pero no lo dejamos documentado, es como si no lo hubiéramos hecho, ¿sí? A la hora de tener que probar eso. Acá habíamos hablado un poco de que estos documentos, a la hora de hacerlos en la cotidiana, nosotros tendríamos que, en la medida de lo posible, tener la idea de que eventualmente pueden entrar en el mundo jurídico, ¿sí? En el mundo del problema. Entonces, la idea sería que, de nuevo, en la medida de las posibilidades y de las realidades que cada uno de ustedes tengan en sus consultorios, puedan ser lo más metódicos posibles, ¿sí? Y que reflejen de la mejor manera la actuación, la intervención médica que ustedes tuvieron. Habíamos hablado, bueno, de algunos caracteres de la historia clínica, como la integridad, como uno de los más importantes. Y ahí mencionamos que dentro de la historia clínica no van a ser solamente los asientos que se hagan de todas las intervenciones que ustedes hayan hecho como médicos en forma ordenada y cronológica, sino también el resultado de los métodos complementarios, los consentimientos informados, los partes quirúrgicos, por ejemplo, y bueno, cualquier otra autorización a alguna práctica que un propietario haga en favor de ustedes para que puedan realizar en sus mascotas, ¿sí? Específicamente del consentimiento informado, hablamos un poco de los caracteres y en qué casos debe ser escrito, debería ser escrito. ¿De dónde surge este debe, esta obligación? Conversamos que para este tipo de documentos no tenemos nosotros una legislación específica que aplique a veterinaria. Esto lo vamos a retomar en uno de los casitos que vamos a estar conversando. Lo que hacemos es por aplicar lo que es la analogía, una herramienta que nos da el derecho para cuando hay alguna laguna o algún gris, poder dar respuesta a un conflicto que se genere. Y esa analogía la aplicamos tomando las normas que se usan en medicina humana, ¿sí? Entonces, en medicina humana, el consentimiento informado se presume que puede ser oral, verbal, ¿sí? Es decir, que se presume que el médico, previo a cualquier intervención que realiza en el paciente, se presume que le informó lo que correspondía informarle y que si la práctica se hizo fue porque había consentimiento del paciente. Excepto, y es decir, que tiene que ser por escrito, en el caso de las intervenciones quirúrgicas, ¿sí? En el caso de tratamientos invasivos, en el caso de cualquier práctica que pueda llegar a generar un riesgo. Entonces son en esos casos en donde el consentimiento, habíamos dicho que debe ser sí o sí por escrito, y es la mejor herramienta, un documento escrito, con fines probatorios, ¿sí? En un futuro, si uno tuviera que destrabar algún conflicto que ahí hubiera, lo que esté por escrito es lo que es fácilmente acreditable y lo que nos puede servir para probar una u otra posición. Y habíamos comentado también que la excepción a este punto de que debe ser escrito es cuando hay alguna emergencia médica, ¿sí? Si hay alguna situación muy crítica que pone en riesgo la vida del animal, y por más que nosotros tengamos que hacer una de estas maniobras que debería ser
un consentimiento por escrito, una intervención quirúrgica, por ejemplo, de urgencia, bueno, en ese caso nos apartamos de ese deber, si se quiere, de que tiene que ser por escrito y vamos a hacerlo de manera verbal. Ese consentimiento va a bastar que haya sido verbal porque, bueno, primaba en ese momento el actuar por sobre la formalidad de sentarse a escribir un consentimiento, ¿sí? Bien, un pequeño repaso hicimos así de las principales características de estos documentos y ahora vamos a pasar a hablar sí de uno que nos quedó pendiente el encuentro anterior, que tiene que ver con los informes. Y como vamos a ver, están muy relacionados con este tema que les comentaba que vamos a estar hablando de lo que es la medicina legal o la práctica forense. ¿Y esto por qué? Porque el informe es el documento médico legal que va a reflejar o dejar constancia de la intervención que hizo el veterinario, en nuestro caso, y los hallazgos que tuvo de esa intervención, pero la particularidad de este tipo de documento es que es en general esa intervención en relación al pedido que le haya hecho alguien, ¿sí? El ejemplo clásico de esto es el informe o el dictamen pericial. Ustedes seguramente saben que cualquier profesional, incluso no hace falta ser profesional, cualquier persona que maneje algún arte, alguna disciplina particular de la cual se requiera cierto conocimiento, puede oficiar de lo que se conoce comúnmente como perito, ¿sí? Bueno, nuestra profesión no escapa a esa generalidad y nosotros como veterinarios, en determinados contextos, en distintos contextos, que ahora vamos a estar viendo cuáles son, podemos participar en este rol, ¿sí? En el rol de perito, en el rol de forense, de la medicina forense. Así que bueno, después de introducir este último documento que nos quedaba, vamos a pasar a hablar algunas cositas puntuales de lo que es la medicina legal, ¿sí? Voy a minimizar esto porque estaba tapando, ahora sí. Bien, la medicina legal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una rama más de la medicina. Y acá nuevamente, todo lo que vamos a estar hablando de medicina legal es nuevamente por analogía de lo que pasa en medicina humana, ¿sí? Entonces, es una rama de la medicina. ¿Y esto qué consecuencia práctica tiene? Es que nosotros vamos a aplicar en medicina legal todos los saberes que tenemos por nuestra profesión, ¿sí? Todos los conocimientos. ¿Para qué y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de esta rama de la ciencia es poder brindar de forma clara, precisa y sencilla sobre todo, elementos, información, para que un juez pueda decidir en un proceso judicial, ¿sí? El juez habíamos hablado un poco el miércoles pasado que se supone que es un tercero imparcial que va a resolver un conflicto, ¿sí? En donde hay dos o más partes con intereses contrapuestos. Muchas veces el juez necesita de otros auxiliares que le aporten información de manera objetiva para poder decidir, porque en general a la hora de resolver un problema se encuentra con que alguien dice una cosa y el otro dice lo contrario. Hay cuestiones que él las podrá dirimir en base a su leal saber y entender, ¿sí? Como se dice en la jerga, pero hay otras cuestiones de las cuales va a requerir un conocimiento técnico. Bueno, mucho va a pasar en los casos de mala praxis, ¿sí? Porque al juez se le va a presentar una situación en la cual él tiene que decidir si ese profesional actuó o no con la diligencia debida. Y el juez obviamente no va a saber cuál era la diligencia debida, no va a saber si estuvo bien o no indicado un medicamento, un tratamiento, una intervención. Entonces, para eso va a necesitar de otro tercero, ¿sí? Que en forma objetiva le brinde información al juez. Ahora, esa información se tiene que brindar de manera clara, precisa, contundente. Tenemos que poder explicarle a una persona que no es técnica, que no conoce el universo de la medicina veterinaria, darle información de manera que pueda comprender el caso que está estudiando y poder dar una respuesta que se ajuste a derecho, ¿sí? Y por eso que el fin último que tiene la medicina legal es brindar apoyo técnico al Poder Judicial al momento de resolver conflictos. Esta situación, todo este accionar, se engloba dentro de lo que es las pruebas periciales. Dentro del proceso judicial se dice que hay amplitud probatoria, así que las partes pueden recurrir a distintos medios para poder probar lo que dicen. Van a poder recurrir a testigos, a pruebas documentales, ¿sí? A pruebas, bueno, periciales de distinto tipo.
las pruebas periciales lo que buscan es estudiar y examinar un hecho concreto para poder establecer causa y consecuencia, ¿sí? O sea, va a haber una situación que es la que genera el conflicto entre las partes, y bueno, este perito, este externo técnico, va a venir a estudiar esas causas, va a ver las consecuencias y va a informar eso de manera simplificada, clara y concisa al juez que está entendiendo o resolviendo ese conflicto. Y ahí aparece la figura del perito, ¿sí? Nosotros, en el caso de peritos veterinarios, apareceríamos en esa escena. El perito no es más que una persona que tiene conocimientos. Pueden ser científicos profesionales o no, pueden ser técnicos, pueden ser prácticos, puede ser un arte, ¿sí? Un oficio en general. Y es quien va a informar a quien esté juzgando sobre puntos litigiosos, sobre puntos en los cuales hay dos partes que están contrapuestas, ¿sí? Y esto lo hacen en base a lo que conocen, a su saber y a su experiencia. Entonces, si tuviéramos que mencionar algunas de las características de la figura del perito, sería alguien que tiene conocimientos determinados, que va a informar a los demás, siguiendo un método pericial, que vamos a estar hablando ahora brevemente de qué se trata, y que debe cumplir ciertos requisitos formales, ¿sí? Que al final les voy a comentar brevemente cuáles son para poder intervenir en una causa de esta manera, ¿sí? Entonces, el perito tiene que tener conocimientos determinados, que estos conocimientos van a ser del saber, de lo que en nuestro caso vamos a enfocarnos directamente en lo que sería un perito veterinario, ¿sí? Lo que nosotros aprendimos en la carrera. Pero también tiene que estar complementado con experiencia, eso, ¿sí? No basta solo con el mero hecho de saber. Vamos a informar a los demás. ¿A quién? Al juez, sobre todo. Pero también nuestra información va a ser usada por las dos partes, ¿sí? En un proceso judicial. ¿Cómo vamos a brindar esta información? Por escrito, por lo que sería un informe pericial, ¿sí? Este documento médico legal que fue el que nos dio la introducción a todo este tema. Vamos a informar a jueces, a las partes y a sus abogados, ¿sí? Porque de la prueba pericial que se produce, las partes van a hablar, van a decir, ¿sí? Una vez que ese informe pericial se presenta en el expediente, las partes en la siguiente etapa de ese proceso judicial, que un poco lo estuvimos hablando en el encuentro anterior, la etapa esa de alegatos, las partes van a usar esa información que brindó el perito para tratar de sostener la postura que ellos tuvieron en sus escritos de inicio, ¿sí? En la demanda y en la contestación de demanda. El perito va a tener que seguir el método pericial. Muy brevemente, el método pericial podemos decir que es aquel que tiene preguntas, sí, que las preguntas las va a establecer el juez, y que las preguntas esas van a ser contestadas en un informe, que va a ser el informe pericial. Las preguntas son los puntos que quedaron en esa traba de litis que habíamos hablado la vez pasada, en contraposición, ¿sí? La demanda dice A, el escrito de contestación de demanda dice B. Bueno, el juez tiene que saber si fue A o fue B. Entonces le va a preguntar al perito si tal situación pudo haber dado lugar a A o a B. Y el perito es eso lo que tiene que contestar. Ni más ni menos, ¿sí? Esa es la función del perito. Obviamente, al hacer esta tarea, mínimamente va a tener que ser objetivo e imparcial. ¿Y esto en qué se traduce? Que va a tener que contestar en base a los elementos que estén reunidos en ese expediente, ¿sí? Obviamente, además de su conocimiento, además de su saber. Pero no va a poder hacer conjeturas. O sea, nuestro rol como peritos, si nos toca algún día intervenir, no es hacer conjeturas, no es ponerse de un lado o del otro, ¿sí? Es en forma objetiva e imparcial, en base a los elementos que estén reunidos en esa causa, poder aportar información. Entonces, en relación a esto, el perito es que no va a juzgar, no va a decidir, o sea, uno no juzga ni decide, uno solamente informa o responde específicamente las preguntas que alguien nos hizo, en este caso el juez, ¿sí? Y algo importante dentro del proceso judicial es que ese informe no es vinculante, es decir, que no es obligatorio para el juez. Se supone que el juez no se va a apartar de un informe pericial, ¿sí? Porque es el perito el que tiene el conocimiento técnico para responder esos puntos que estaban ahí en duda entre una y otra parte. Pero, de todas formas,
no es vinculante. Entonces, lo que diga el perito en su informe no es sí o sí la respuesta que va a tener que dar el juez. Ya les digo, son contados los casos en los que se apartan radicalmente los jueces a la hora de decidir de la información que hay en un informe pericial, ¿sí? Bueno, hay varias clasificaciones que no son muy trascendentales, pero según el número, pueden ser un solo perito que se designe, puede haber un cuerpo más un cuerpo pericial en donde interviene más de un perito, según la titulación, si tiene que, para ser perito, tener o no alguna formación específica, ¿sí? Y esta clasificación sí es importante porque acá como que marca un poco la cancha y dónde podemos estar parados nosotros como peritos veterinarios. Según la designación, el perito puede ser, y está entre comillas, de parte, porque esto cambió con el Código Civil y Comercial, con la sanción del Código Civil y Comercial, que derogó al Código Civil, cambió el término. Antes se hablaba de perito de parte y ahora se habla de consultor técnico, pero perito de parte es el término que está más arraigado y que más conocemos. O el otro rol sería el perito oficial. El perito oficial es el que comenté más que nada hasta recién, ¿sí? Es ese que está directamente metido en un proceso judicial, que fue designado por un juez y que está designado de esa forma, ¿sí? De forma oficial es un juez el que llama a ese perito a ese proceso a intervenir, ¿sí? En cambio, el consultor técnico es puesto por una de las partes, ¿sí? Pero esto no hace que el perito vaya a ser parcial. Se supone que no va a ser parcial, aunque, bueno, hay como un grado de cercanía con esa parte que lo convocó, y obviamente ese perito va a sostener la cuestión que la parte va con la pretensión que tiene, ¿no? Pero de todas formas va a tener que mantener esos requisitos de objetividad e imparcialidad, porque ese informe después lo va a ver un juez cuando se presente, ¿sí? Porque, a ver, este tipo de perito interviene fuertemente en lo que es la etapa cuando se está preparando el proceso judicial. Vamos a un ejemplo de mala praxis, ¿sí? El propietario de un animal que quiera hacer un juicio de mala praxis va a contratar a su abogado, y ese abogado va a tener que consultar a un consultor técnico veterinario que va a ser el que le va a ayudar a ese abogado a redactar la demanda. El abogado es como el juez, no va a tener por qué saber de si ese tratamiento estuvo o no bien indicado. Entonces, dentro de esa demanda va a haber un informe médico legal de ese consultor técnico en donde va a explicar todo el mecanismo que produjo esa situación supuesta de mala praxis, ¿sí? Ese tipo de perito de parte no va a seguir toda la formalidad de inscripción en un registro, como más adelante les voy a contar, sino es un perito que lo contratan en forma privada, ¿sí? Para brindar apoyo a esa redacción de demanda o a esa contestación de demanda, ¿sí? Ojalá que no, pero bueno, en el supuesto caso que a ustedes en algún momento les toque estar del lado demandados en una situación de mala praxis o demás, sería de buena práctica que el abogado cuente con un consultor técnico objetivo, ¿sí? Que no sean ustedes los que les den las herramientas a ese abogado para contestar esa demanda, porque uno no va a dejar de salir de la subjetividad y de la parcialidad en la que está metido como parte, ¿sí? Entonces, siempre es bueno que, ya sea de parte que demanda o de parte que tiene que responder a esa demanda, haya un consultor técnico o un perito de parte, ¿sí? Como se solía decir antes, para brindar el apoyo técnico a esa demanda, ¿sí? Bueno, este está en contraposición al oficial, que es el que designaba un juez en el momento específico de ese expediente, como hablábamos la semana pasada, que era el de la producción de las pruebas. Importante, el perito no es un testigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el testigo es quien presencia el hecho en cuestión que se está juzgando, ¿sí? Y que es traído al proceso para contar lo que vio, lo que percibió a través de sus sentidos, ¿sí? Y la característica fundamental es que el testigo no puede ser sustituido, porque es esa persona solamente la que vio cómo sucedió ese choque, por ejemplo, ¿sí? En cambio, el perito no, solamente va a conocer en ese proceso de conflicto por la documentación que se aporte, por las investigaciones que él pueda hacer en el marco de ese proceso judicial. Y la característica es que puede ser sustituido, ¿sí? Un perito, si no cumple con la presentación del informe en el tiempo que tiene que presentar, un perito de oficio me refiero, al que está designado formalmente por el juez,
puede ser sustituido, o sea, las partes van a pedir, la parte que se vea perjudicada por esa demora o por esa incomparecencia del perito, va a pedir que lo remuevan y que nombren a otro, ¿sí? Entonces, esto son tres características que nos ayudan a marcar un poco más ese rol del perito, ¿sí? Esa clasificación. Esto ya lo comentamos un poquito. ¿Cómo pueden designarse ese perito? Bueno, lo puede designar el juez de oficio, ¿sí? Porque él entienda que se necesita para destrabar esa situación un perito, ¿sí? Puede designarse porque lo piden las partes, que se designe un perito para resolver esa cuestión, o puede ser designado por las partes con el alcance que les comentaba hace un ratito, ¿sí? De ese consultor técnico que viene a ayudar un poco en esos escritos iniciales de demanda y de contestación de demanda. La otra cara de esta moneda es que la clase de peritación que van a hacer según sean designados. La peritación oficial va a ser el que haga un perito oficial que haya sido designado por un juez en el proceso judicial, ¿sí? En cambio, la privada, bueno, la hace a requerimiento ese perito de alguna de las dos partes de ese conflicto. Acá vamos a empezar ya a hablar de algunos deberes y derechos que tenemos que tener nosotros como veterinarios si es que nos interesa ahondar un poco en este mundo del peritaje y de inscribirnos en la justicia como auxiliares de justicia, ¿sí? Que les voy a contar un ratito más adelante cómo es que esto se hace. El perito tiene que actuar de manera objetiva e imparcial, ¿sí? Esto es fundamental, porque va a estar comprometida su credibilidad profesional y se le va a aplicar a esa acción también todas las reglas deontológicas, todas las reglas del código de ética que tenga, ¿sí? O sea, él no va a poder decir cualquier cosa solo para ir o no, para torcer, digamos, la decisión que se vaya a resolver en ese expediente, ¿sí? Tiene el deber, la obligación de comparecer, de presentarse. El perito que está inscripto ante el Poder Judicial y que está registrado como un perito oficial, si es sorteado para participar de esa causa, tiene la obligación de comparecer, ¿sí? De tomar ese cargo, ¿sí? Hay algunas causales que le permiten no aceptar ese encargo, ¿sí? Pero bueno, eso son como excepciones, si se quiere, no es la regla general, ¿sí? Si uno se anota voluntariamente en las cámaras para poder actuar como perito de oficio, tiene la obligación de comparecer en ese expediente y de cumplir con el mandato que se le encargó. Tiene la obligación de de emitir un informe que clarifique la situación, ¿sí? Tiene que ser claro, tiene que ser conciso, tiene que respetar todos los puntos de pericia, tiene que contestar todos esos puntos de pericia, que no son más que las preguntas, las cosas que el juez estaba en duda o las cosas sobre cuales el juez necesita información para poder decidir. Una vez que emite el informe, puede suceder que le pidan que amplíe o que aclare alguno de esos puntos, ¿sí? En caso de que eso suceda, también tiene la obligación de ampliar esa información, ¿sí? La misma obligación que para emitir el informe también aplica a ampliar lo que haya dicho en el informe. Y bueno, lo que les decía también recién, respetar todas las normas deontológicas, todas las normas de ética que rigen su profesión. Y bueno, las normas legales en general tienen mucho que ver con esto del proceso, que es lo que estamos comentando ahora, ¿sí? Las obligaciones de comparecer, de generar un informe, de clarificar ese informe, de aportar más información si es que así se lo requieren, ¿sí? Esas son como un poco las normas generales que va a tener que respetar en ese ejercicio. ¿Qué derechos tiene? Bueno, que el encargo sea razonable y que le provean los medios para la ejecución, ¿sí? No le pueden pedir que determine algo que es materialmente imposible, ¿sí? Entonces él, en la medida en que dentro de los puntos de pericia que se le pidan haya algo que sea irrazonable o que no haya manera de hacerlo, lo va a tener que hacer saber en el expediente, ¿sí? Previo a lo que sería la aceptación definitiva de ese encargo que se le dio. Como les decía, hay algunas situaciones en las cuales puede rechazar ese encargo, ¿sí? Es decir, se salió sorteado como perito oficial, bueno, ante algunos supuestos puede rechazar ese encargo y lo importante de esto es que es una actividad obviamente rentada, ¿sí? Si bien es un poco difícil el tema de los cobros de los honorarios, puede dilatarse mucho en el tiempo, pero al final del proceso judicial, cuando se regulan los honorarios, el perito por haber intervenido va a recibir una justa regulación por la labor que llevó a cabo en ese expediente, ¿sí?
Hablamos entonces de lo que es medicina legal, hablamos del perito, y ahora hablamos un poquito de lo que es la pericia médico-legal, que es el medio de prueba, ¿sí? Es uno de los posibles medios de prueba que se pueden dar en un proceso judicial, y es específicamente en donde interviene este perito, ¿sí? Hablamos del método pericial y ya comentamos un poco que va a haber puntos de pericia que van a ser contestados en ese informe pericial. ¿Cuáles son los pasos que tiene esta metodología? O sea, cómo en el tiempo, cómo se va a dar esta situación. Bueno, primero, ese perito de parte es designado, ¿sí? Como les decía, se hace un sorteo en base a las listas que están, o sea, ustedes imagínense que hay peritos para un montón de rubros, ¿sí? Tanto de profesiones como de artes y oficios. Cada cámara me refiero hay cámara civil, hay cámara laboral, hay cámaras penales, ¿sí? O sea, de cada rubro, me refiero del derecho, uno tiene que anotarse si quiere en esas cámaras. Estoy hablando de lo que es justicia nacional, ¿sí? Después, bueno, a nivel de cada provincia también hay sus particularidades, pero para dar una idea general, la idea es que uno se inscribe en las cámaras, queda en ese listado de perito y eventualmente, si hay un caso que requiere un perito del cual uno forma parte de la lista, ¿sí? En nuestro caso de médicos veterinarios, se hace un sorteo de los que están en esa lista, ¿sí? Entonces esa es la designación. Uno cuando sucede esa que es designado, tiene que analizar esa solicitud de peritación, uno lo van a notificar, porque al momento de inscribirse en estos listados de peritos, uno tiene que denunciar o constituir un domicilio. Hoy por hoy se hace todo de manera electrónica, constituye un domicilio electrónico en donde va a ser notificado de que fue designado para intervenir en un proceso judicial. Y ahí debemos analizar ese encargo, ¿sí? Analizar esto que decíamos, que sea razonable, que eventualmente se nos puedan proveer los medios, ¿sí? Que sea lo que nosotros podamos materialmente realizar. En base a esa información es en la que aceptamos o rechazamos esa designación, ¿sí? Nosotros tenemos algunas causales para poder rechazar esa designación. El tema de condiciones y honorarios, bueno, esto aplicaría para el rol del perito privado, ¿sí? Para el rol del consultor técnico, porque esto a nivel de un perito oficial no lo vamos a poder regular así, quiero cobrar esto, los honorarios son esto. Esto, como les contaba, se regula al final del proceso judicial y lo regula el juez. Se va a hacer luego de esto, según el caso, si puede o no puede establecerse las condiciones y los honorarios, se va a hacer una evaluación preliminar de los antecedentes, ¿sí? Un primer acercamiento a los hechos, a qué es lo que sucedió, estudiar toda la documentación que haya. Según el caso, se va a hacer el peritaje propiamente dicho. Digo, según el caso, porque va a haber pericias médico-legales en las cuales uno no va a poder hacer algo. Por ejemplo, el caso que vamos a estar viendo hoy es un caso de una mala praxis en donde al perito lo convocan solamente para evaluar documentación. Entonces, el peritaje que va a ser estudiar la documentación, historias clínicas, consentimientos, etcétera, ¿sí? Otros casos pueden ser que el animal esté vivo y que tenga que hacer una revisación médica, ¿sí? Entonces, ahí sí va a haber un peritaje más, digamos, de acción directa con un animal, pero no es algo que siempre suceda. Después viene todo el trabajo intelectual, resumidamente el trabajo intelectual posterior, ¿sí? Que es en base a toda la evidencia que estaba presentada en el expediente, a toda la evidencia que generó el perito por su propia labor. Bueno, analizar qué fue lo que pasó, tener bien presentes esos puntos de pericia para poder cubrir y abarcar cada uno de ellos, ¿sí? Que no quede nada sin responder. Y por último, redactar y presentar el informe pericial en ese expediente. Algunos tips importantes para este informe pericial. Bueno, utilizar lenguaje técnico, pero ser lo suficientemente claro, ¿sí? No tenemos que irnos, acá no nos están evaluando a nosotros por cuánto sabemos, ¿sí? Obviamente sí, nosotros sabemos de lo que estamos hablando, por eso somos profesionales y decidimos aceptar o participar de ese tipo de tarea, pero tenemos que ser claros, porque tenemos que explicarle a alguien que no entiende las cosas. Nosotros tenemos que clarificar, ¿sí? Si nosotros nos ponemos con tecnicismos y hablamos en un nivel muy técnico que no es comprensible para una persona que es de otro palo, de otro rubro, nuestro informe no va a servir, ¿sí? Y probablemente va a ser, no sé si atacado es la palabra, pero van a pedir muchos puntos de aclaración a eso que estuvimos escribiendo si no fuimos lo suficientemente claros.
a lo largo de nuestro informe tenemos que individualizar cuáles fueron las fuentes a través de las cuales nosotros percibimos la información, ¿sí? Recibimos esa información. Si evaluamos documentos médico-legales, cuáles fueron, ¿sí? Si hubo historias clínicas, consentimientos, protocolos de análisis, métodos complementarios. Si pudimos hacer un examen clínico porque el animal todavía estaba vivo, teníamos acceso al animal, bueno, un claro resumen, un claro informe de lo que se hizo en ese examen clínico. Y bueno, cualquier otra información de métodos complementarios, etcétera, de lo que haya. En ese informe valoramos toda esa información recolectada, ¿sí? Tanto la recolectada, previa, que ya estaba previamente generada, como la que generamos nosotros en nuestro accionar. En esa valoración, muy importante esto que ya repetí unas veces, responder bien todos los puntos de pericia, ¿sí? Y esos aportes que hacemos, todas esas respuestas que hacemos a esos puntos de pericia, tienen que sí o sí basarse en evidencia, ¿sí? Basarse en lo que vimos o en lo que leímos o en la información que generamos. Puede darse la situación de que ante una pregunta que nos hagan, nosotros no hayamos reunido elementos, y eso también lo tenemos que decir, que tal punto no puede responderse porque de la información no habrán tener expediente o de la que pudo generar o sea, la que se pudo generar durante la pericia, no hay elementos suficientes para poder responder ese punto. Esto no significa que siempre se pueda decir esto ante cualquier situación, ¿sí? O sea, el principio sería que uno tiene que tratar de generar la información. Pero si, por ejemplo, la única manera de establecer la causa de muerte era haciendo una necropsia y el animal fue cremado, esto pasó hace 5 años y no hay manera de hacer la necropsia, eso puede quedar plasmado, es decir, que el único elemento que permitiría establecer, ¿se acuerdan que esto lo hablamos? El nexo de causalidad entre la intervención médica y la muerte, sea realizar una necropsia y como no está el animal, es imposible hacer la necropsia, sobre esto uno no puede expedirse, ¿sí? Pero es una excepción esto de que uno diga, esto no te lo puedo responder. ¿Sí? No es que uno lo va a decir porque, bueno, no hay mucha información o revisé así nomás. No, es ante situaciones excepcionales y ante las cuales es materialmente imposible para ese perito en particular como para cualquier otro, ¿sí? Y por último, bueno, conclusiones finales, consideraciones generales, pero siempre respondiendo a los puntos de pericia. Y estas conclusiones finales no pueden ir más allá de lo que se les preguntó, emitir juicios de valor, decir tal es culpable, tal es inocente, ¿sí? Recuerden esas características generales que estaban mencionadas al principio. Acá les dejo la información genérica para lo que es la inscripción en este sistema que tiene que ver con la justicia nacional y federal. Esto también lo hemos charlado varias veces, el tema del ordenamiento federal de nuestro país. Bueno, con la justicia pasa exactamente lo mismo y es un lío absoluto para los abogados. Justicia nacional, justicia federal, que hay foros locales, hay juzgados a nivel de las provincias, de nación. Esto es genérico y es para lo que es la justicia nacional y federal, este sistema, ¿sí? Además de esto, hay modalidades en las que participan peritos a nivel... Ahí está. A nivel de las provincias, ¿sí? Eso lo pueden averiguar a nivel de cada una de sus provincias, pero a nivel nacional y federal, importante que en casi todas las provincias hay juzgados nacionales y federales, ¿sí? Entonces, esto aplica para ustedes también, sí, en las provincias, pero siempre en referencia a este tipo de juzgados. Esta acordada, la 2 del 2014 de la Corte Suprema, la acordada vendrían a ser como normativas que saca la Corte Suprema de Justicia. Por esa acordada se crea este sistema, el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal, el SUAPM. Esta acordada va a establecer, y este sistema, cuáles son los requisitos generales para inscribirse como perito, ¿sí? La característica general es que la inscripción es para un año, ¿sí? O sea, si uno decide ingresar como perito a este sistema, a estos registros, uno se inscribe y después debe reinscribirse de manera anual. Y estos son los requisitos. Obviamente, presentar el título, presentar la matrícula, tenemos que estar matriculados para el ejercicio de la profesión y hay que pagar un arancel mínimo que no es mucho dinero. Todo eso se hace en forma virtual. En esa acordada ustedes la googlean o buscan en la clase pasada. Yo el encuentro pasado les pasé el link de Infolake, ahí pueden buscar todo
que es la normativa, ¿sí? A nivel nacional, ahí está, la pueden buscar, pueden usar esa herramienta, y ahí tienen todo el instructivo, toda la información para poder acceder a, a esto, ¿sí? Sí, lo importante de que tengan en cuenta es que, obviamente, esto, el honorario se regula al final del proceso y cuando efectivamente ustedes intervengan como peritos, ¿sí? A veces es un poco complejo porque, bueno, la parte de las ejecuciones de los honorarios suele demorar, nos pasa, bueno, nosotros como abogados, es la fuente principal de ingreso, ¿no? Pero, bueno, como perito también eso puede llegar a suceder, pero debido al interés que relevamos de este tema, es que, bueno, decidimos contarles un poquito cómo es que funciona este tema de los peritos y cómo ustedes como médicos pueden intervenir en estos procesos, ¿sí? Bien. Pasamos al último de los temas así específicos que teníamos prevista en esta capacitación, ¿sí? Que es el tema de las difamaciones. Algo sumamente común, seguramente a varios de ustedes o a conocidos de ustedes les habrá pasado de haber sufrido algún tipo de difamación, de acoso en redes, de escrache, ya sea en redes sociales, me refiero a Instagram, Facebook, comentarios en Google, etc. Hablamos de difamaciones o de escraches en general, son de estas situaciones que afectan al prestigio, a la dignidad, a la reputación, yendo, como decía hace un ratito, a lo nuestro, a nosotros como profesionales veterinarios, ¿sí? Algo importante es que las redes sociales y el mundo de Internet no es un espacio, y me falta una N, no es un espacio sin ley, ¿sí? O sea, no es que uno pueda hacer lo que quiere en redes sociales porque hay anonimato o lo que fuera. Sí es un lugar y es un ambiente en el cual es difícil hacer cumplir la ley. ¿Sí? O alguien que sufra un daño en un ambiente de este tipo, tal vez le genere cierta dificultad poder arbitrar o utilizar todas las herramientas que la justicia da para poder defenderse de estos temas. ¿Sí? Pero los daños que cualquiera produzca en redes sociales debieran ser reparados por sus autores, ¿sí? O sea, si alguien comete un daño al honor a alguien por un comentario en redes sociales, ese daño no puede quedar impune, ¿sí? No es que ustedes no van a tener herramientas para poder accionar contra esa situación. ¿Es una situación trabajosa? ¿Es una situación dificultosa? En cierta medida, sí, o sea, no deja de ser un proceso en el cual ustedes van a tener que dedicar energía, ¿sí? Pero esto no debería desalentarlos a dejar que esto suceda, ¿sí? No debería decir, bueno, como es complejo entrar en este mundo de abogados, cartas, documentos, juicio, etcétera, lo dejamos así, ¿sí? O reaccionar impulsivamente y contestar por redes sociales o borrar un comentario, lo que sea, ¿sí? La información está bueno que circule, que ustedes sepan que hay incluso antecedentes, como vamos a estar charlando ahora, y hay, o sea, el derecho prevé herramientas para que uno pueda defenderse de alguna difamación, algún escrache, alguna afectación a estos valores, prestigio, dignidad y honor en redes sociales. Bien, entonces, un poco para meternos en un aspecto jurídico acá, hay como un conflicto de derechos, ¿no? Que esto lo hemos hablado un poco, que no hay derechos absolutos, lo hablamos, incluso tuve varias preguntas por mail de, bueno, ¿qué significa esto? ¿El alcance de esto? Bueno, acá encontramos otra vez con derechos que no son absolutos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se contrapone? Por un lado, la libertad de expresión, porque alguien podría decirme, bueno, pero hay libertad de expresión, es un país libre, yo puedo decir lo que quiero, ¿no? Eso por un lado de quien está difamando, entre comillas, perdón, entre comillas, el difamando no, quien está exponiendo, entre comillas, su idea en una red social, ¿sí? Ese sería un derecho que entra en contraposición con el derecho al honor que tenemos todos nosotros, ¿sí? Un derecho, el honor es uno de los derechos que se conocen como personalísimos, ¿sí? Que hacen a la esencia misma del ser humano. Entonces ahí hay una contraposición, porque por un lado, todos tenemos derecho de expresarnos libremente, y por otro lado, todos tenemos el derecho personalísimo a que se resguarde nuestro honor, ¿sí?
¿Cómo se interpreta esto y cómo fue resuelto esto jurisprudencialmente? ¿Sí? O sea, ¿cómo resolvió de esto? Que hay muchos antecedentes, es una materia súper estudiada, hay hasta casos de corte que son leading case y que sientan precedentes para cómo interpretar esto. La libertad de expresión, como todos los derechos, dijimos, no son absolutos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y cómo se aplica para la libertad de expresión? No se hace un control previo, digamos, a esa libertad de expresión. O sea, uno puede hacer lo que quiere, si se quiere, valga así simplificándolo, pero va a tener que responder por las consecuencias de esa expresión, ¿sí? Es decir, yo puedo expresarme, pero si en esa expresión me paso de la raya, por decirlo de alguna forma, voy a tener la obligación jurídica de reparar el eventual daño que hubiera podido generar por esa libertad de expresión, ¿sí? Les comentaba que hay herramientas jurídicas para poder actuar ante este tipo de situaciones. Voy a comentarles muy brevemente de qué tipo son, ¿sí? Y las características principales de cada uno. Hay acciones a nivel penal y hay acciones a nivel civil que se pueden llegar a entablar. Las acciones penales, todo lo que es derecho penal se enmarca en lo que es el derecho público, ¿sí? ¿Qué característica tiene este derecho? Bueno, hay un rol muy activo del Estado acá en lo que es el derecho penal. Es quien sanciona las leyes penales y es importante que cualquier delito va a tener que ser establecido por una ley penal, ¿sí? No va a poder surgir de otra fuente normativa. El Estado, además de decir qué es delito y qué no, es quien va a juzgar si esos delitos se cometen o no se cometen. Y de una manera muy activa lo va a juzgar, porque para la mayoría de los delitos, las acciones penales, que simplificándolo, la acción penal sería como poner en marcha todo ese sistema del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía, ¿sí? Todo eso lo hace el Estado, ¿sí? De oficio en algunos casos o por acción de las partes. Ahora les comento un poquito de eso, pero importante que el Estado tiene un rol muy activo en la evaluación, en juzgar estos delitos. Además, es quien impone las penas y quien controla el cumplimiento de esas penas. La acción penal, dijimos, es la puesta en marcha de todo este mecanismo, ¿sí? De que un fiscal investigue, de que se eleve a juicio, etc. Y hay tres grandes acciones penales. Por un lado, la pública, que es la que se tiene que hacer de oficio sí o sí, ¿sí? Por otro lado, esa es como la regla general, ¿sí? En derecho penal es público y siempre el Estado tiene la obligación de ir y seguir hasta último momento todas las acciones penales. Ahora, hay como la excepción a esa regla, es que hay algunas acciones que van a ser públicas, pero que depende de la instancia privada, o sea, de que la parte privada del damnificado haga la denuncia. Entonces, una vez que da ese paso de hacer la denuncia, ya se convierte en pública y ya el impulso a esa causa se lo va a dar el propio ministerio, ¿sí? O sea, el propio Estado. Un ejemplo de esto son las lesiones. O sea, yo puedo hacer una denuncia por una lesión en un choque de autos o no puedo hacerla. Si yo no la hago, esa vía penal no se va a abrir. Pero si la hago, ya adquiere este carácter de público y es el propio Estado el que va a darle impulso a eso. Y la otra excepción es las acciones que son privadas, que acá es 100% el impulso se lo va a dar la parte, ¿sí? Y estas que están relacionadas con las difamaciones entran dentro de este grupo. Vamos a ver a qué consecuencias tienen esto. Las acciones penales que están relacionadas con las difamaciones son la calumnia y las injurias, ¿sí? La calumnia es la falsa imputación a una persona física, a una persona de la comisión de un delito, ¿sí? O sea, yo digo que alguien cometió un delito concreto y circunstanciado. El derecho penal lo que tiene es que es muy taxativo, ¿sí? Porque se busca que sea lo más restrictivo posible, porque se supone que vulnera mucho, no vulnera, pero el ejercicio del derecho penal trae como consecuencia penas severas, ¿sí? La privación de la libertad, son valores como muy arraigados a la persona. Entonces, se es muy estricto en lo que es materia penal para decir si alguien cometió o no un delito, ¿sí? Entonces, eso lo vemos reflejado en esto, ¿no? Que el delito que se diga que se cometió tiene que ser concreto y circunstanciado. Hay como muchos requisitos para que esa situación se dé efectivamente, ¿sí? Y por otro lado, la injuria se configura injuria cuando intencionalmente se deshonre o desacredite a a una persona física, ¿sí? Va a ser reprimido con multas de eso, se va actualizando, tiene mucho sentido. Pero bueno, la cuestión es que
las dos acciones penales que están relacionadas con las difamaciones que nosotros podemos tener son lo que es las acciones de calumnias e injurias, ¿sí? Esto un poquito lo dijimos. ¿Qué características tienen estas acciones penales? Que son muy taxativas con los requisitos, ¿sí? Para que se configure esto se tienen que recumplir todos y cada uno de los requisitos que no los mencionamos, o sea, no vienen al caso, pero sí sepan que como que es bastante, son bastante quisquillosos, digamos, si se quiere, los jueces como para hacer lugar a este tipo de situaciones. Son de acción privada, entonces esto requiere mucho esfuerzo por parte de la parte, valga la redundancia, ¿sí? O sea, hay que estar impulsando la causa todo el tiempo. De oficio, el Ministerio Público Fiscal no va a hacer nada, ¿sí? Porque así lo dice el Código Penal, ¿sí? Son acciones que hay que impulsar mucho de parte, lo cual es muy desgastante. Y algo importante es que la retractación pública exime de la pena, ¿sí? Uno puede injuriar o puede calumniar, pero se hace una retractación pública antes de que se dicte sentencia, se exime de la pena. Entonces esto hace que tal vez sea un poco desalentador iniciar, en el caso de nosotros como vetes, una acción penal por calumnias e injurias, ¿sí? Porque vamos a tener que estar siempre atrás de ese expediente, vamos a tener que pagarle un abogado, ¿sí? Vamos a tener que acreditar muy bien que sean todos los requisitos del tipo penal para que se configure ese delito, y capaz que en el medio de todo ese camino y todo ese esfuerzo que nosotros hicimos, alguien se retracta y chao, se acabó todo ahí, ¿sí? Se retracta públicamente y se acabó todo ahí. Por eso tal vez es un poco más complejo ir por el lado penal. Ahora, también ante las difamaciones tenemos acciones civiles, ¿sí? El Código Civil y Comercial establece un supuesto específico de lo que es daño, que son las acusaciones calumniosas, ¿sí? Y bueno, dice que los daños causados por este tipo de acusaciones solo se responde por dolo y culpa grave. Y sigue el artículo, no importa. Y acá vemos la culpa, ¿no? La culpa, el daño, son los mismos elementos que estaban en la mala praxis. ¿Y por qué? Porque, bueno, habíamos dicho que la mala praxis era un supuesto de responsabilidad civil, ¿sí? ¿Qué característica tiene entonces la acción civil? Acá percibimos una indemnización. Acá se produjo un daño a nuestro honor, ¿sí? Se afectó nuestra reputación, nuestra credibilidad como profesional, nuestro derecho personalísimo al honor, generó un daño y eso va a tener que indemnizarse. Se dieron ahí los 4 elementos de la responsabilidad civil que estuvimos hablando. Nosotros vamos a tener que acreditar que esa situación se dio, ¿sí? Efectivamente. Vamos a perseguir una indemnización, ¿sí? El pago de una indemnización por ese daño que injustamente nos causaron. Y la característica, a diferencia de la acción penal, es que acá la retractación, perdón, no exime de que se tenga que abonar una indemnización, ¿sí? Porque el daño ya se generó. Y acá en materia civil lo que se persigue es otra cosa, si no se persigue penar a quien haya cometido eso. Lo que se persigue en materia civil es recomponer a la víctima, ¿sí? Si bien el daño que sufrió a su honor y todo el daño psicológico, el daño moral, todo lo que atravesó por esa situación de difamación, de escrache, de agresión, no se va a borrar por el pago de una indemnización, el derecho civil y lo que es el sistema de indemnización que prevé el Código Civil y Comercial, lo que busca, se supone, es recomponer un poco esa situación, ¿sí? O sea, recomponer un poco a esa víctima. Algunas cuestiones prácticas, generales, como para tener en cuenta. Algo que hay que analizar cada situación en particular, ¿sí? No cualquier cosa va a ser una difamación o una injuria, un agravio tal que amerite que se ponga en marcha todo el sistema. La mayoría de las situaciones que se dan en la práctica, la realidad que sí son. Pero bueno, el primer paso es analizar el tenor del contenido, ¿sí? Ver si ese tenor de contenido es suficiente para producir un daño. Porque acuérdense que tienen que estar esos 4 elementos, el daño tiene que estar. Después hay que analizar el medio o el soporte donde se publicaron los contenidos, ¿sí? No es lo mismo una publicación en páginas conocidas como, no sé, Instagram, Facebook, Google Maps, que una publicación en una página que tal vez sea un dominio extraño, que se baja y se sube, ¿sí? Que no va a estar disponible todo el tiempo, que nos va a ser complicado a la hora de tener que probar la existencia de esa publicación. Otra cuestión muy importante es ver si nosotros podemos identificar al autor de los contenidos, ¿sí? Y si podemos verificar su identidad también. Y acá tal vez es como se va
un poco complejizando, ¿no? Porque yo al principio les decía, hay herramientas para hacer, bueno, pero la realidad es que el entorno virtual, el entorno de la Internet, hace que esas herramientas a veces se nos escapen un poquito entre los dedos en algunas situaciones. Pero en la medida de que uno pueda identificar al autor del contenido, ¿sí? Que podamos decir quién es, está, ¿sí? O sea, está y podemos y van a ver que no es imposible. Otro tema importante a considerar es si podemos lograr ubicar a esa persona, ¿sí? Primero, ya tengo el medio, el soporte donde estuvo esa difamación, puedo identificar quién era y sé que es esa persona, ¿sí? Sé que no es que están usando el nombre de otro, que no es un perfil falso, etc. Bueno, puedo lograr ubicarlo, eso sería como otro elemento importante. Y algo muy, muy, muy importante es que se pueda acreditar fehacientemente la existencia de ese contenido, ¿sí? Porque nosotros vamos a necesitar al final del proceso judicial, no al final, en realidad, en el medio del proceso judicial, mostrarle a ese tercero imparcial que esa publicación existió y que generó el daño que estoy diciendo que generó. Uno pensaría que acreditar esto sería hacer una captura de pantalla, ¿sí? Pero esto no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque acá vamos a estar controvertidos. Yo voy a decir, esa captura de pantalla fue de verdad, y al que yo estoy denunciando va a decir, no, eso no es, yo desconozco eso radicalmente. Y si yo no hice nada, me quedé solo con esa captura de pantalla, el juez no va a tener un elemento ahí muy convincente para fallar, ¿sí? ¿Por qué tendría que hacerme caso a mí de que esa captura de pantalla es real? Al margen de que se podría eventualmente intentar una pericia informática y demás, pero sería un poco más complejo ese camino, ¿sí? Entonces, lo fundamental sería poder tener fe pública de que eso fue. ¿Y cómo logramos eso? Con un escribano, ¿sí? Y acá, bueno, yo entiendo que esto complejiza un poco, ¿no? Porque acá sí, tenemos que pagar un escribano, ya tuvimos que pagar un abogado, tenemos que pagar un escribano, pero bueno, todo eso después lo vamos a recuperar, con una sentencia a favor lo vamos a recuperar. Pero si nosotros decidimos embarcarnos en este proceso, tenemos que saber que esto es fundamental, ¿sí? Porque necesitamos que nadie nos pueda discutir ese documento. Lo que certifica un escribano tiene fe pública, o sea, nadie puede ir en contra de eso. Hay algunos supuestos en los cuales se puede intentar bajar una escritura pública, por ejemplo, un acta notarial, pero son supuestos muy específicos y tienen que ver con irregularidades groseras de lo que sería la constatación de una situación en particular, pero la regla general es que si un escribano en un acta notarial deja constancia del contenido injurioso que hay en una publicación, eso no se va a poder discutir, ¿sí? O sea, no se va a poder ir en contra de eso. Entonces, ¿cómo se acreditaría esto? Bueno, el escribano debería ingresar en ese sitio, uno consulta primero obviamente con su abogado, en ese entendimiento de abogado y cliente, seguramente va a surgir esta situación de constatar esta situación de manera fehaciente. ¿Y cómo lo haría esto el escribano? Bueno, ingresando al sitio web en donde están esos contenidos injuriosos o que calumnian, certificar las impresiones de pantalla que se hagan, ¿sí? Como copias fieles, ¿sí? En ese acto el escribano dice, esto era así, da fe pública de que eso se dio así. Y también sería bueno que se transcriba ese contenido en el acta que haga el notario, ¿sí? Identificando la fecha y el lugar de publicación, me refiero al lugar al soporte web, ¿sí? El nombre de quien hace esa publicación y, bueno, transcribir fehacientemente el contenido de esa publicación. Algunos tips así como generales últimos. No actuar en forma precipitada, ¿sí? ¿Y qué me refiero a esto? No contestar ese agravio. No subirnos en eso. Antes de hacer algo, contar hasta 1000, ¿sí? Dejar pasar, y bueno, dejar pasar un tiempito, obviamente, no 5 meses, pero bajar un poco las revoluciones y no hacer nada de forma intempestiva, ¿sí? En ese mismo momento. Efectuar una valoración profesional de la situación. Léase tener un abogado cerca. ¿Sí? Es fundamental que nos asesoremos desde el principio. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos mal, si se quiere, o hacemos un paso en falso, podemos perjudicarnos a futuro. ¿Con qué me refiero a esto en particularmente? Bueno, con la recolección de la evidencia, ¿sí? Si yo
denuncio esa publicación en Facebook o en Instagram y la dan de baja, me quedé sin la herramienta para poder probar que eso sucedió, ¿sí? Si eventualmente yo decido iniciar un proceso judicial, ¿no? En los casos en los que lo ameriten, luego de hacer esa valoración, es decir, se generó el daño, hay elementos como para poder reclamar. Si yo actúo en forma rápida y apresurada y denuncio la publicación, tal vez Instagram o Facebook lo bajen, ¿sí? En Instagram hay maneras de denunciar, en Google, las opiniones de Google Maps también, pero bueno, sabemos que si hacemos eso, después ya nos quedamos sin el elemento para probar esa situación, ¿sí? A eso me refiero con la recolección de la evidencia y no actuar de forma intempestiva. Y después, bueno, iniciar los requerimientos legales por los medios que el profesional que los asesore sugiera, ¿no? Carta de documento, mediación, etcétera, según lo que cada ordenamiento procesal establezca. Esto, bueno, era un poco como contarles el pantallazo general de qué se puede hacer ante este tipo de situaciones. Ya hemos dicho que el último tema que íbamos a estar hablando hoy era esto de la jurisprudencia, ¿sí? Uno por jurisprudencia, la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho y no es más que el análisis o la información que surge de casos en los cuales un juez decidió, ¿sí? Alguien vino a decidir, ese antecedente se queda plasmado en un fallo judicial y eso es jurisprudencia para otros casos, ¿sí? Que puedan llegar a ser similares o aplicables. Y por eso es que, simplificado o no, pero el derecho no va a ser más, podríamos simplificarlo al extremo, que lo que dice un juez, ¿sí? Porque uno puede tener todas las herramientas a su favor, uno puede tener la ley que diga lo que uno está diciendo, puede tener las pruebas, pero podemos tener un fallo que no sea favorable, ¿sí? Porque el juez decidió valorar de una manera que no es la que correspondería incluso, ¿sí? Se supone que el juez es imparcial, pero muchas veces hay fallos que no se entienden, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es esta frase entre comillas de que finalmente el derecho va a ser lo que dice el juez. Y nosotros como abogados nos pasa lo mismo que nos pasa como veterinarios. Nuestra obligación es de medios, ¿sí? Nosotros nunca vamos a poder asegurar a un cliente una sentencia favorable, ¿sí? Yo no podría asegurarles que les voy a ganar un juicio porque los difamen en redes. Así estén todos estos elementos que estuvimos hablando, ¿sí? Capaz que llego a una sentencia en que no me dan la razón, ¿sí? Entonces, esto es un poco la importancia de los antecedentes jurisprudenciales, ¿sí? Y acá, bueno, vamos a tener nosotros en general cuando uno da una charla así de derecho y demás, cuando habla de algún fallo o algo, se pone de manera aburrida a leer, como yo voy a hacer ahora más adelante, de contarles un poco los considerandos y decirles, bueno, acá el juez dijo esto, dijo lo otro. Acá nosotros tenemos la suerte que vamos a reconstruir un poco la realidad de lo que pasó, ¿sí? La tenemos a Carolina, Caro, andás por ahí, y lo tenemos a su abogado que, Caro, nos va a contar qué fue lo que a ella le pasó, ¿sí? Qué situación fue la que la atravesó en su práctica profesional y bueno, de qué manera fue que decidió ir a por sus derechos, ir a reclamar, entablar una acción judicial y de qué manera lo llevó a resolver. Así que si estás por ahí, Caro, te escuchamos. Gracias, gracias Jonathan, acá estoy presente. Bueno, gracias por permitirnos estar acá, poder contar y bueno, yo voy a dividir en dos partes. Primero voy a contar brevemente que fue una circunstancia en la que justo estaba en el quirófano operando con un animal anestesiado. Llama a una señora por teléfono y pide por favor que vaya a domicilio a atender a su animal. Esta señora era de concurrencia a la veterinaria de muchos años, había tratado varios de sus animales, sin embargo este animal, este canino, no lo había atendido nunca y la cuestión que la señora no demostró paciencia ni tolerancia en el hecho de que yo estaba operando con un animal anestesiado y bueno, le dijimos que acudiera a una veterinaria que estaba a 20 metros de mi veterinaria, con la que yo trabajo comúnmente, nos llevamos muy bien. Esta señora insistía que no, que la tenía que atender yo. Y habló, todo esto fue una conversación hecha a mi secretaria en ese momento.
Mi secretaria le insistía que por favor acudiera, que yo no podía en ese momento ir, que tal vez más tarde sí, pero en ese momento no podía. Bueno, la señora cortó el teléfono molestamente y bueno, a todo esto al otro día aparecieron por las redes, Facebook, bueno, como le ha pasado a más de uno que está acá presente, calumnia, injuria, difamaciones a mi persona. No solamente contando esto, sino cosas, inventos, cosas, muchas cosas horribles que bueno, que pasaron, que pasan, y cuando lo vi, dije, yo en ese momento era presidente de la seccional de Paraná. Ahora soy la actual presidente del colegio de Entre Ríos. Y en ese momento yo dije, esto no va a ser un escrache más. Esto es, o sea, es un ejemplo al que yo tengo que dar a mis matriculados y que tengo que rendir. Y lo tomé y dije, voy a seguir para adelante. Por supuesto que conté con el apoyo de mi familia, de mis amigos y de todos los colegas a los que yo representaba, que al otro día salieron, la verdad que fue muy lindo, muy emotivo, a hacer no a la violencia, hicieron todos flyer con fotos de ellos, o sea, fue muy lindo el acompañamiento que tuve en ese momento de parte de todos, eso me dio fuerzas, pero en realidad no, ahí empezaba el tema. Cuando empecé con las cartas de documentos, las mediaciones, hice todo como dice Jonathan, que después lo va a contar bien mi abogado, empezaron las amenazas, ¿sí? Amenazas de gente que venía a mi veterinaria y me gritaba desde una moto que me iba a matar porque había matado a su perra. Y todas cuestiones así, o iban a mi veterinaria, me gritaban cosas. Fue un momento en el que tuve que llamar a la policía, enfrenté varias circunstancias, varias cuestiones feas. Sin embargo, seguí para adelante y bueno, fue favorable. Y ahora voy a hacer un corte a esta narración y quiero regalarle una nota, una carta, ¿sí? Una carta de reflexión que por ahí va con la parte emocional, va en lo que pasa a cada uno, en lo que vivimos, en lo que llevamos, y que me gustaría que muchos de los colegas que están acá presentes, o los que lo van a ver después, piensen y reflexionen, porque nuestra profesión es tan linda, tenemos tanta vocación y muchas veces estas cosas nos hacen caer. Bueno, acá voy. Aquí voy a contar cómo Carolina supo enfrentar. Aquí la miro y me nacen muchas preguntas. ¿Cómo tuviste, Carolina, valentía para que el miedo del dolor no te invada? ¿Cómo buscaste la justicia y demostraste que hubo una jueza que por primera vez en un caso así dijo sí, hagamos justicia? ¿Cómo hiciste para salir a la calle después que te amenazaran a muerte? ¿Cómo te sentiste cuando viste tantas cosas escritas que rasgaban, lastimaban todo lo que con tanto amor y vocación habías hecho? ¿Cómo te levantaste, Carolina? ¿Cómo te sosteniste, Carolina? ¿Quién te acompaña? ¿Quiénes salieron a apoyarte y a darte fuerza? ¿Cómo limpias tu nombre, tu profesión, todo el sacrificio por cada día que buscas en ser mejor? ¿Quién te entiende? El miedo y la tristeza nos paraliza, nos hace vulnerables. ¿Y sabes cuántas acumuladas y acumuladas nos remata? Y ya no queremos atender más gente, ya no queremos hacer lo que soñamos y luchamos ser. Que depresión, que ataques de pánico, que cuántas cosas más que perturban nuestro ser veterinario. Qué ironía, ¿eh? Solo pasa primero por uno, por el amor que nos tenemos. Solo pasa que en ese momento busqué justicia. ¿Quién era capaz de corromper lo que era y lo que soy? ¿Quién es capaz de difamar y mentir? A mí no. Ahora, ¿quiénes estuvieron al lado mío?
y me apuntalaron como un ñandubay. Mi familia, mis amigos y tantos, tantos colegas que de eso oscuro que pasó se unieron para demostrar no a la violencia. Acá varios fuimos Carolina, de una forma u otra. Solo decirle que sin violencia, por las vías correspondientemente legales y con justicia lo podemos lograr. Hoy hay jurisprudencia en Entre Ríos y puede servir de ejemplo para otras provincias más. Gracias. Bueno, qué mejor que gracias, Caro, por compartir esto que seguramente te debe movilizar un montón porque es muy feo que se metan con nuestro trabajo, con nuestra profesión, por la valoración, ¿no? Que uno le da a la carrera, ¿no? Nosotros estamos vinculados con animales todo el tiempo y si bien yo todo el tiempo los llamé cosas, en todo este tiempo era con un fin, ¿no? Específico, pero sabemos que es muy movilizante lo que hacemos a diario y sufrir algo de estas características, imagino que no habrá sido nada fácil. Y bueno, muchas gracias por compartirlo en primera persona. Es súper valioso que nos puedas vos transmitir en primera persona lo que te pasó. Es muy gráfico y seguramente habrás hablado por más de uno de los que estamos acá presentes. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Y Gracias, ahora Jonathan. sí, gracias, Caro. Le paso la palabra a Ezequiel. Ezequiel, me vas a poner, pero no me sale tu apellido, Rudminsky, lo tengo que leer. Sí, sí, ¿qué tal? Rudminsky. ¿Qué tal, Doc? Buenas tardes, buenas Bueno, noches. ¿se me escucha bien ante todo? Se ¿Se escucha escucha bien, bien? tenemos la palabra para que nos puedas contar un poco cómo pudiste acompañar a Caro en esta desafortunada experiencia que le tocó vivir. Bueno, ante todo quiero agradecer este espacio. Fue Carolina quien me puso en contacto contigo y bueno, les agradezco la oportunidad y bueno, de dirigirme especialmente, ¿no?, a los médicos veterinarios, que es moneda corriente que estén sufriendo este tipo de escraches o situaciones desagradables, como que lo han tomado de punto a esa profesión, como a tantas otras. Y bueno, hay que ponerle de alguna manera un freno a todo esto. Bueno, como bien explicaste vos, Jonathan, buena parte de lo que vos explicaste formó parte de los mecanismos y las etapas que se llevaron a cabo en esta situación. Carolina, bueno, explicó los pormenores. Esto fue un suceso, se dio en el 2021, precisamente, que ella derivó directamente a un cliente. No estábamos hablando de un scratch hecho por una persona desconocida, lo cual en eso sí nos brindó una ventaja. Como bien decís vos, hay que identificar a la persona que está realizando esa publicación. Y bueno, el procedimiento fue el siguiente. Fueron dos personas las que atacaron a Carolina, fue a través de una red social, acusándola, bueno, palabras más, palabras menos, de actuar de manera negligente, poco profesional, cuando no fue así. Como estas personas estaban identificadas, Carolina muy rápidamente, con celeridad, procedió a asegurar las pruebas, que es lo que se recomienda, a través de las capturas de pantallas, pero certificadas por un escribano. Como bien mencionaste vos, una captura de pantalla sin una certificación notarial no es más que una captura de la cual no podemos probar después su autenticidad, a no ser que la otra parte lo reconozca, cosa que obviamente no va a suceder. Luego de eso, se procedió inicialmente, siempre se buscó ir de menor a mayor, porque lo que se buscaba era, por un momento, de una manera, hacer cesar esa angustia que tenía Carolina, desde lo personal, y por otra, buscar algún tipo de retractación de esta gente. Esto fue una demanda, quiero aclarar, de tipo civil, como explicaste las dos variantes, la penal y la civil. Se inició con intercambios epistolares, es decir, por medio de carta documento, intimando estas partes para que cesen con los intentos de scratches. Esto lamentablemente agregó leña al fuego porque Carolina sí, efectivamente tuvo actos de presencia en su clínica veterinaria, en la puerta. Estamos hablando de gente incluso que son cercanas al barrio de donde está sentada la clínica veterinaria, amenazas incluso de muerte, de agresiones físicas.
por parte de personas terceros vinculados a estas partes, así que se inició también un legajo penal. Fue complicado más allá de la situación de Scratch en sí. Como lo de la carta documento lamentablemente no surtió efecto, se procedió a la instancia de la mediación previa, prejudicial, siempre buscando establecer un diálogo. Lamentablemente una sola de las partes se presentó, la otra no hubo posibilidad de retractación alguna, porque incluso inicialmente se buscaba la retractación por sobre una indemnización, ¿no? Se buscaba de alguna manera reparar ese daño que estaba sufriendo Carolina desde lo personal y desde lo profesional. Como esto no surtió efecto, Carolina me dio toda su confianza, nos dio acá como estudio la confianza para continuar con esto ya en instancia judicial. Se inició el proceso judicial, se llevaron a cabo todas las etapas judiciales y finalmente sí se obtuvo una sentencia favorable que hasta el momento desconocíamos y después supimos que sentó un precedente, por lo menos aquí en la provincia. Estamos hablando que esto es un suceso de Paraná, eso no lo aclaramos, y tal vez, o uno de los pocos que haya a nivel país. Se logró tanto una sentencia favorable desde el punto de vista indemnizatorio y también se condenó a las partes a una retractación pública, ¿sí? Y se autorizó incluso a Carolina a hacer pública la sentencia a través de las mismas redes sociales o otros medios periodísticos, ¿no es cierto?, para publicar la Sí, sentencia. te guardé. ¿Sí? ¿Perdón? No, Ezequiel, fue un micrófono que se abrió. Podés Perdón. continuar. No, está bien. Bueno, así que lo que yo quiero tratar de hacer llegar a todos los médicos veterinarios en este caso es una concientización, no dejarlo pasar, no actuar tampoco de manera intempestiva, como bien mencionaste vos, porque uno en el momento, lo mismo me pasaría a mí como abogado, que alguien salga a difamarme, uno se siente ofendido y a veces quiere actuar, hacer justicia por mano propia o a cometer algún acto que después le sea perjudicial. Hay que pensar fríamente, comunicarse con un abogado de confianza y, como dije, asegurar las pruebas, tratar de llamar a un escribano. Que el problema que hay con las redes sociales es que, por ejemplo, los casos de Facebook, Google, otros, son empresas que difícilmente Doctor, está silenciado. Ezequiel. Ezequiel, estás silenciado. No sé si nos escuchás. Ahí ahora está. sí, no sé Sí, hasta dónde se escuchó. te perdimos unos cuantos segundos, ¿eh? No, bueno, Comentabas decía del que, problema que hay en redes sociales como Instagram y Facebook. Hasta ahí te claro, escuchamos. el tema, como bien decías vos, la ley está, pero a veces es difícil hacerla cumplir cuando se trata de redes sociales, por el anonimato, por no poder identificar a quién está del otro lado, porque también se borran las publicaciones. Por eso es fundamental la tarea de un escribano que certifique las capturas de pantalla antes que éstas sean eliminadas. Porque decía, por ejemplo, el caso de Facebook, que tiene sede en Estados Unidos, creo que en Massachusetts o un lugar de esos. Además de lo costoso que es liberar un oficio, es decir, una notificación durante el desarrollo del juicio para que informen sobre las publicaciones, no lo suelen hacer, se limitan más a responder lo que se trata de delitos de trata de personas, homicidios, cuestiones, sino directamente no contestan este tipo de cosas y nos quedamos sin pruebas fundamentales. Por eso hay que pensarlo también antes de iniciar una causa legal, si tenemos aseguradas las pruebas y no dar por hecho de que tratando de comunicarnos, librando un oficio a la red social en cuestión,
podamos obtener esa prueba que pudimos haber perdido antes por no actuar rápidamente. Así que, bueno, se sentó un precedente y como dije, bueno, se cobró una indemnización, tuvieron que pagarle a Carolina la indemnización y, bueno, sobre todo la sentencia, que era lo que más se buscaba, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que las redes sociales a veces pueden ser silenciosas también porque a veces quizá alguien no se entera de una publicación o no le da la importancia necesaria y el daño que pueden causar con la viralización de cualquier publicación es nefasto. Entonces, lo aconsejable es no dejarlo pasar. Gracias, Ezequiel. Y te hago una pregunta. ¿Cuánto duró el proceso? El proceso duró aproximadamente, el proceso, digamos, desde que se empezó con el intercambio epistolar, o sea, las cartas de documento, hasta que se llegó a la sentencia en el juicio, un poco más de un año. En instancia judicial menos. Sí, sí, sí. Fue una sentencia que se obtuvo bastante rápido también, pero fundamental Rápido, porque sí. teníamos pruebas. Y también testigos. Los testigos son también, si viene una prueba más de corte subjetivo, son muy importantes también contar con los testigos para apuntalar lo que ya tenemos. Genial, Ezequiel, No sé perfecto. Bueno, si muchas hay gracias alguna también duda, por... alguna consulta. Gracias, Ezequiel. Bueno, gracias a Héctor, ¿querés que ustedes. repasemos? No, por favor, muchas gracias por compartir la No, por labor y favor. bueno, felicitaciones por el logro. Sí. Lamentable el contexto, pero bueno, todo un logro profesional, tanto Por para eso, vos. sí, ahora al menos cuentan con un caso que los va a ayudar, digamos, a cualquiera que tenga que iniciar una acción legal futura por la misma Bien. situación. Bien, bien, y está buenísimo como poder ejemplificar todo lo que pudimos hablar antes de lo teórico, de lo que se podría llegar a hacer, que se puede realmente hacer y que se logra un resultado si se actúa como corresponde, con cautela, pensando fríamente antes de actuar y consultando a un profesional en forma inmediata antes de hacer algo. Así que bueno, muchas gracias No, por favor, por sus gracias a ustedes. testimonios. Gracias por el Muchas gracias. espacio. Héctor, ¿te parece si retomamos alguna consulta antes de pasar al resto de los casos, de revisar un poco el chat y ver si hay consultas de esto o de lo anterior? ¿Te parece? Sí, tenés varias consultas, Jonathan. Te empiezo a transcribir alguna. En la primera, un poco voy a ser parte de la respuesta. Dice, una consulta de un colega que es docente en la Facultad de Veterinaria de la UBA y además es investigador del CONICET, no tiene otro trabajo y esta semana recibió una intimación del Consejo Profesional para que se matricule. La pregunta es si está obligado a hacerlo. Yo acoté de que las leyes de los colegios y los consejos son muy similares todas. La docencia, como la investigación, como cualquier otra cosa, actividad, es parte del ejercicio profesional. Y como parte del ejercicio profesional, deben tener una matrícula habilitante. Ante eso, eh, menciona que en Santa Fe, un ingeniero químico fue a juicio, no debía matricularse, dice. Pero creo que la universidad o el CONICET no habilitan para nada fuera del edificio. No nos habilita, debe ser acá, por ahí, fuera del edificio. Algo semejante pregunté en la primera o la segunda charla y la Ley Nacional del Ejercicio de la Veterinaria excluye las universidades y pide matrícula. Yo creo que acá hay que ver cada caso, porque como yo te mencioné inicialmente, la docencia es parte del ejercicio profesional y no quiere decir que un docente esté peor que uno que hace la actividad privada, o sea, es parte de la igualdad de condiciones de los profesionales. Sí, sí, coincido con vos, Héctor. Y también algo, porque uno a veces ve siempre la matriculación como una carga, ¿no? Como algo que tiene que pagar y que la realidad es que la normativa no la creó ninguno de los consejos, o sea, son leyes nacionales o provinciales en donde le imponen, o sea, a través de esa ley se crea
una entidad, como es un colegio o un consejo, y se le delega una obligación, ¿sí? Que es la de llevar la matrícula, la matriculación de todos los profesionales. Bueno, en base a eso, para poder hacer eso, tiene que cobrar, ¿no? una matrícula anual. Eso en primer lugar, y que eso es una obligación como tantas de las otras obligaciones que tenemos, ¿sí? No podemos como eludirlas. Eso por un lado, lo objetivo, lo legal. Y por otro lado, a veces puede llegar a ser cuestionable si para una actividad que uno hace requieren una matrícula, ¿no? Si es una tarea que no es reservada al título, bueno, alguien podría decir, bueno, pero eso no es una actividad reservada al título exclusivamente, podría hacerlo otra persona que no sea veterinario, ¿sí? Salvando situaciones que son muy concretas y muy claras, la matriculación va a ser una protección también para el veterinario, ¿sí? Porque hablamos en uno de los primeros encuentros de esa figura del ejercicio ilegal de una profesión, ¿sí? Que es un delito penal, que está regulado por el derecho penal, obviamente, y que establece penas de ese rango, ¿no? Para quien ejerza sin el título o sin la habilitación correspondiente. Y la matriculación sería la habilitación correspondiente para el ejercicio de la profesión, ¿sí? Ante esta reflexión, y además de que es una obligación legal y es un imperativo que nos pasa a nosotros y a todas las profesiones tienen la obligatoriedad de matriculación, las que son colegiadas y demás, a través de los colegios, las que no, a través del ministerio y demás, sobre todo médicos, etcétera. Pero en principio sí, o sea, cualquier actividad que uno haga en su rol de veterinario debería ser al amparo de una matrícula que habilite ese ejercicio. Habrá particularidades, habrá casos en concreto que, como bien decía Héctor, habrá que ver el caso puntual, pero la respuesta general es esta, lo que comentaba Héctor, sí. Bueno, siguiendo con el mismo tema, te hace referencia a que aclare Jonathan, dice que hay un ejemplo real desde el CONICET. Espérate un cachito que acá me tapa otra cosa. Dice que escriben ante la sociedad expertos, pero son ingenieros, ninguno veterinario. Y en veterinaria no es así, y con matrícula puedo tener mala praxis por ellos. No entendí muy bien la consulta. Sí, Como que yo perdón. tampoco, no sé si Javier querés aclararla un poquito más a Jonathan. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Javier, la cuestión es así. Eh, Básicamente es, eh, hay una publicación oficial de la universidad y CONICET, y después una tesis doctoral. Eh, es sobre el estro bovino, en donde dicen que eh, hay todo un análisis estadístico que eso hacen, y es por varios métodos estadísticos, pero siempre es binario. O sea, si el animal mueve la cabeza y hay dos motivos, es binario, pero por ejemplo el estro silente ya hay un tercer motivo, o sea, ya hay, o enfermedades de denuncia obligatoria, hay un montón de posibilidades que ya se dan. Pero es publicado como experto, son todos ingenieros, y a cualquier estudiante de veterinaria, si decimos tiene estro porque movió la cabeza, es aplazado. Sin embargo, es respaldado por la universidad, por el CONICET y en tesis doctoral. Yo me leí la tesis entera, ¿viste? Y entonces cualquiera de nosotros, eh, por ejemplo, yo me acuerdo el libro, creo que era Radostis, no, Radostis, señala incluso que en la rabia puede haber eh, una excitación nerviosa y movimiento de la cabeza, y son denuncias de enfermedades de denuncia obligatoria, y en ese caso, o sea, nosotros como veterinarios, si nos llegamos a equivocar, tenemos, creo que un problema complicado, y, y ellos, como el tema, ¿viste? No, no sé si me sí, Javier, explico bien ahí ahora. creo que sí, creo que entendí un poco la consulta. Eso es en un ámbito de investigación, es un ámbito académico, ahí se supone que no hay ejercicio profesional, cualquiera es libre de hacer un análisis estadístico de información, por más que el objeto de estudio sea un animal, eso no hace que sí o sí ese
análisis estadístico no tenga que hacer un veterinario. Se supone que toda esa información recabada la tuvo que haber tomado un veterinario, porque si no es una información que, al margen de que sea un ejercicio ilegal de la profesión, lo que se haya hecho en esa investigación, no sería información valedera para sostener una tesis de doctorado, ¿sí? Pero bueno, en principio ese Sí, sería el caso. ¿me me sigue escuchando? Sí, 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 Javier. Javier, a ver, Sí, adelantá, pues yo quería acotar algo sobre el tema también. sí. Después es publicado por la universidad ofreciéndolo, digamos, como servicio a terceros, como logros de investigación, digamos, sale de la tesis y es ofrecido como los expertos de la universidad que descubrieron, que hicieron, está toda la parte de servicios a terceros de la universidad, donde hay un negocio a cambio de dinero, ¿viste? Y creo que la ¿Sabes qué? Constitución, creo que la Eh, Constitución Nacional dice que tiene que ser eh, hacia los consumidores cosas válidas, verdad, de algo así. Sí, sí, bueno, el derecho eh, de consumo está regulado, pero ahí atrás del servicio seguramente hay un veterinario que lo esté prestando, un laboratorio también que larga una droga de aplicación veterinaria, tal vez haya trabajando otros profesionales, haya ingenieros, bioingenieros, informáticos, bioquímicos, pero bueno, siempre tiene que haber una figura de un veterinario acreditado, matriculado para el ejercicio y prestar cualquier tipo de estos servicios. Perdón, te interrumpí, Héctor. no, no, un poco justamente iba a decir eso, que debería existir la firma de un profesional matriculado por detrás. Pero más allá de eso, si no lo hubiese esa firma y son ingeniero, estarían rozando lo que son las actividades reservadas a título. Y ahí en ese caso ya tenés que ir para el lado de la justicia, si no me equivoco, Jonathan. Exacto, eso es lo que es indiscutible, las actividades reservadas al título. O sea, yo les decía que puede haber gris o no, uno puede llegar a discutir si para todo es obligatorio, si, bueno, es como todo en el mundo del derecho, hay una biblioteca que dice una cosa y otra que dice otra, ¿no? Y un juez que es el que va a decir sí o no. Pero lo que es indiscutible son las actividades reservadas al título, que eso está establecido de conformidad con la Ley de Educación Superior, ¿sí? Y las leyes que establecen las competencias específicas de cada título, que son las actividades que están reservadas sí o sí para esa profesión, que ninguna otra profesión las puede realizar. Para esas no cabe duda, ¿sí? Las hagan en un ámbito público, en un ámbito privado, universitario, no cabe duda de que para eso sí o sí hay que estar matriculado y bueno, con la matrícula correspondiente, ¿sí? Eh, pero sí, lo más probable es que ante cualquiera de estas situaciones que participe otro profesional, nuestra disciplina y muchas otras son interdisciplinarias también, y muchas veces trabajamos a la par de otras profesiones y de esa interdisciplinariedad surge mucha sinergia y se potencian muchas cuestiones. No es que haya un intruismo o que haya algo que sea un delito. Mientras que haya una figura de un veterinario que esté autorizado y habilitado para ejercer, no hay ninguna incompatibilidad con que haya una sinergia interdisciplinaria. Perfecto, Jonathan. Bueno, no sé, Javier, si más o menos se aclaró un poco, te quedó más oscura la situación. Sí, sí, se entiende perfectamente. Eh, yo lo busqué, son todos ingenieros. Está perfecto, sí, yo creo que, bueno, tu preocupación a veces es la preocupación de muchos de nosotros también. Pero bueno, todo implica defender nuestras incumbencias, ir a la justicia y no todos estamos dispuestos Claro. a comernos todos esos garroncitos este, siguiéndolos en la justicia. Pero bueno, cambiando un poquito el ángulo, ahora nos vamos para el lado de los peritos que estuviste mencionando, Jonathan, Sí, y acá me refieren, creo que vos lo mencionaste, pero quizás estoy confundido con la charla previa que tuvimos, lo es sé. cómo se calculan los honorarios del perito veterinario. Eh, el perito,
el consultor técnico o perito de parte, el honorario lo regula con su cliente, ¿sí? O sea, si a vos te llaman para preparar un informe médico legal, para preparar una demanda, o para contestar una demanda, vos arreglás en ese marco los honorarios que vos consideres por tu labor. Eso en lo que sería un consultor técnico. Si es una designación oficial, el juez es el que va a designar en función de la intervención que haya tenido ese perito. Sí, lo va a regular el juez. El honorario es materia apelable, o sea, si vos considerás que es una materia baja, un porcentaje, una cantidad baja la que te regularon, eso lo podés llegar a apelar y demás, pero lo regula el juez, no es que hay ahí como un intercambio de qué o cuánto o por qué. Perfecto, gracias, Jonathan. A ver, quizás vos entendés mejor hacia dónde apunta esta pregunta. A ver. Puede ir civil y penal, o uno excluye al otro. Calculo que debe ser para el tema de las acciones contra difamaciones, que yo mencioné que había dos vías, la penal y la civil. Sí, pueden activarse los dos caminos a la par, ¿no? Porque persiguen objetivos distintos. Pero uno puede tranquilamente entablar, si se dan los elementos y todo lo que estuvimos charlando, ir por vía civil persiguiendo una indemnización, una retractación, o puede ir por vía penal persiguiendo que se le imponga una sanción a quien cometió ese acto. Calculo que viene por ahí Perfecto. la pregunta. Eh, sí, no sé quién la preguntó. Javier, no sé si va por en ese sentido tu pregunta. Hola, sí, era ese el sentido. Perfecto. Bueno. Bueno, acá hay una que nos vamos a sentir todos identificados, que aunque parezca medio básica, dice, ¿por qué estos scratches le ocurren a la profesión veterinaria? Esto no ocurre o bien no es frecuente en otras profesiones. Creo que nosotros la sufrimos de cerca y por eso nos parece que nos ocurre a nosotros, pero vos, Jonathan, seguramente tenés más información sobre Sí, esto. ocurre mucho y en la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? O sea, con profesiones que tienen que ver con valores o no sé, en nuestro caso, con animales, ¿no? Y con lo que eso implica, que hay una carga emotiva. En medicina humana con los pacientes también pasa lo mismo, los médicos también sufren scratches. Y al principio, en el primer encuentro que contextualizábamos un poco, decíamos que hay como capaz muchas variables que hacen que se genere tanto conflicto. Hablamos que nuestro medio era un medio muy conflictivo, que había, no por nosotros como profesionales, sino por todas las situaciones que se nos dan. Yo creo que vivimos en un momento en donde hay miles de problemas y como que andamos todos mecha corta, si se quiere, ¿no? Y que cualquier cosita hace que se dispare y que siempre el otro tiene la culpa y siempre la culpa está del otro, ¿no? Siempre la culpa está del otro lado. Y nosotros veo que es como lo siento como que somos bastante vulnerables en cuanto a que no tenemos como si le puede llegar a pasar a un médico que atiende en una gran clínica, en un gran hospital. Nosotros tal vez trabajemos en un consultorio en el cual nosotros somos quienes abrimos la puerta, quienes cobramos, quienes atendemos, quienes hacemos la historia clínica, quienes pasamos la medicación. Entonces, tal vez un poco viene por ahí, por la vulnerabilidad que tiene la característica propia de nuestra actividad, por las demandas sociales que cada vez son más, están en crecimiento, y también por falta de accionar, ¿no? De ir en contra de esa situación, de repeler esas situaciones injustas que se nos generan. Me parece que un poco puede llegar a venir, esto es a título personal lo que estoy diciendo, no me baso en ninguna fuente objetiva, pero es un poco en base a la experiencia de todos estos años y de escuchar y de, bueno, ver un poco lo que va sucediendo. Perfecto, gracias, Jonathan. Bueno, en medio de un montón de saludos y agradecimientos y felicitaciones para Carolina, en medio de todo eso, seguimos con las preguntas. Dice que si en la instancia civil de una difamación se queda en la carta documento, donde no hay retractación, pero no sigue la otra parte con la difamación, ¿se continúa o no se continúa con el proceso? Sí, eso es a instancia tuya, o sea, si uno quiere lo puede continuar o no. El intercambio telegráfico, muchas veces epistolar este intercambio a veces capaz no conduce a mucho, pero es un poco como marcar la cancha si se quiere, o bajar a que, bueno, este reclamo va en serio.
Si se termina ahí y la idea de mandar una carta documento sería que a quien se lo estoy mandando cumpla con la pretensión que yo estoy diciendo ahí, ¿no? Uno en la carta documento en general se presenta, dice quién es, qué pasó y qué quiere. Si a uno le dan lo que quiere en ese momento, ya está, se termina ahí. Si uno pedía, creo que Carolina en las primeras cartas de documento, por lo que comentaba Ezequiel, buscaba la retractación. Si la persona se hubiera retractado, probablemente hubiera terminado ahí, ¿sí? Ahora, si uno no obtiene lo que quiere y lo que pidió en esa carta de documento, avanza a la etapa judicial. Eso está a decisión de uno. Uno sigue hasta donde quiera, digamos, hasta donde quiera y pueda, ¿no? Donde tenga los elementos para poder avanzar. Perfecto, Jonathan. Bueno, acá no sé si es un halago a Caro. Dice, quien no conoce a Caro no sabe con quién se mete. No sé si lo dejamos ahí o continúo. Dice, cada tanto charlamos y es como una amiga que conocí hace muchos años. Bueno. Y a continuación se puede leer el expediente. Caro, creo que lo dijiste, creo que me lo mencionaste a eso. Sí, es bastante largo, pero lo podemos enviar, no hay problema. Y está buena la introducción que tiene el fallo, que por ahí uno lo va leyendo y dice, parece que nos van a dar vuelta, ¿viste? Y sin embargo, finaliza justamente lo que dice Jonathan, la libertad, habla sobre la libertad de expresión, pero bueno, cuando ya va en contra de la integridad de la persona, está actuando mal. Bueno, está bueno eso, la introducción, me gusta mucho leerlo por eso. Y que sí, se lo vamos a compartir, no hay problema. Perfecto, Caro, nos los hace llegar y se lo compartimos, no sé si se lo compartimos masivamente o lo compartimos a la persona que lo solicitó. Em, Jonathan, ¿qué pasa si el escrache es verbal en la vete y no tenemos ningún testigo? Ahora, si tenemos testigo, ¿es valioso su aporte? Bueno, esto es lo que hablamos al principio de esa valoración profesional que se hacía, ¿no? De qué tenemos, qué herramientas tenemos, qué no. Si fue verbal y no hay testigos, bueno, tal vez se nos complique mucho poder probar eso en el expediente y que nos lleguen a dar la razón de eso, ¿no? Y que podamos tener una sentencia favorable. Eso es un poco lo que tenemos que analizar en cada caso en concreto, ver cuál es la afectación, porque eso no sería un escrache, aparte. A lo sumo puede llegar a ser un caso de violencia, si es que se exceden, digamos, en ese intercambio. El escrache tienen que darse un poco, el daño tiene que ver con afectar la reputación, el honor, que eso tenga cierta masividad o difusión, ¿sí? Que a uno le digan un intercambio, un altercado, no sé, sos un mataperro. Es un momento desagradable, es un momento que nadie quiere pasar, obviamente, pero yo, desde el punto de vista jurídico, netamente, no creería que hay elementos suficientes como para entablar un proceso judicial por una difamación o por un escrache en algo así, ¿sí? Obviamente hay que ver cada caso en concreto, cada particularidad, pero en principio no sería complejo, se complicaría mucho la parte probatoria. Eso sería lo complejo. No, estás muteado, Héctor. Creo que esto ya se dijo, cuál es el fallo para citarlo como jurisprudencia, ¿está bien? Hmm. La ley 25.996 dice que no es exigible, entiendo que se está refiriendo a la primer pregunta sobre la matrícula, porque después habla sobre la ley 14.072, artículo 2008, que es del 2005. Esta, si querés, Jonathan, yo te la puedo contestar Sí, la perfectamente 25, bien. como quieras, la 25996 modifica la 14072 en el artículo que hace referencia, o sea, lo que sucedía era que había como una doble matriculación, si se quiere, ¿no? La 14072 rige territorios nacionales y sujetos a jurisdicción nacional. Había un entendimiento en el que, o sea, el cuadro jurídico se configuraba que, por ejemplo, si yo trabajo para SENASA, estoy trabajando con jurisdicción nacional, si se quiere, ¿no? Si trabajo en una dependencia de SENASA que esté ubicada en cualquier provincia,
y no estaba este artículo, yo tenía que estar matriculado en Cava, ¿sí? Porque Cava regiría nacional, y en la provincia. Entonces, lo que hace esta ley es eximir de la matriculación en nación, que sería en Cava en realidad, después de la reforma del 94, a quien ya esté matriculado en una provincia, ¿sí? Y ejerza sus funciones en una universidad nacional, por ejemplo. Yo di el ejemplo de Senasa, pero más controvertido sería a nivel de universidad nacional. Es decir, el colega que está matriculado en una provincia, cualquiera que sea, y trabaja para un organismo de dependencia nacional, no tiene que estar matriculado en el Consejo Profesional de Veterinarios de Capital, ¿sí? Esa es la lectura Exactamente. que hay que hacer de. Muy claro, ¿Sí? Jonathan, justamente es una ley que se malinterpreta por muchos al hablar de que se exime de estar matriculado, pero Claro, no. claro, se exime de estar matriculado en el consejo, pero no en el colegio, de la Es, jurisdicción claro, donde está ejerciendo la profesión. exacto, exacto. Eh, Acá te hacen otra pregunta. Dice, yo soy perito en Entre Ríos y cuando me designan para un peritaje, como los pagos de honorario después de mucho tiempo, a ver, para que está dividido en dos partes, vamos a juntarlas las dos partes. Soy perito en Entre Ríos cuando me designan para un peritaje con los pagos de los honorarios. Después de mucho tiempo, pido que se me adelante el dinero para los gastos de movilidad. Sí, esto es uno de los derechos que también tiene un perito, es que pedir un anticipo de gastos, ¿sí? Como pasa esto, que hay una gran diferencia de tiempo, pasa mucho tiempo entre que uno presta el servicio y percibe el honorario, lo que se puede pedir, que en realidad es como una excepción, no es como la regla, pero se pide y en general siempre se da, que es esta figura del anticipo de gastos, ¿sí? Que es pedirle al juez que adelante, o sea, que las partes le adelanten al perito los gastos mínimos para poder cumplir con la labor que se le encomienda. Y que no sea plata que tenga que salir del bolsillo del perito, que después va a recuperar capaz en 3, 4 años, ¿sí? A veces los plazos no es lo más común, pero a veces los plazos pueden ser largos. Pero la figura del anticipo de gastos es uno de los derechos que también tiene cualquier perito que haya sido designado en una causa. Perfecto, por eso está Jonathan, vos ahí me la entendiste perfecto la pregunta. Eh, Acá tenés otra donde refiere a que en un posgrado de la UBA mencionaron que el 70% en la medicina humana de los juicios por mala praxis se dan por falta de empatía del profesional con el paciente. Algo que creo que se aplica en cierto modo a nuestra situación con el dueño de una mascota. Puede llegar a ser, sí, puede llegar a ser la falta de empatía. El problema de comunicación, que alguien también lo mencionó en alguno de los encuentros que tuvimos, ¿no? Esa comunicación efectiva que tenemos con los propietarios de nuestros pacientes. Pero sí, la empatía, la escucha, la claridad, la comunicación, son todas cuestiones que hacen como a la prevención, ¿no? de todas estas situaciones desafortunadas que nos pueden llegar a suceder. Bueno, vamos, ya queda poco. ¿El uso de las cámaras de seguridad y audios se pueden usar como carga probatoria? ¿Se deben certificar por escribano? Ahí hay todo un tema, el tema de cómo se obtienen las pruebas y las grabaciones y si eso era consentido o no, pero bueno, saliendo de cuestiones que son muy técnicas, muy jurídicas, las filmaciones sí son pruebas que pueden llegar a servir y avalarse sobre todo para cuestiones de violencia y de agresión que se dan en un consultorio, que no serían casos de difamaciones, ¿sí? Sería una violencia física. Eso podría ser el elemento, sí, probatorio. No se hace en ese caso una constatación con escribanos, o son otras las herramientas que se hacen para acreditar, digamos, la veracidad de esa prueba. Pero sí, son elementos que podrían usar en- de prueba, digamos, en un proceso. Perfecto, Jonathan. Bueno, tengo otra. Hace referencia a que trabaja en la policía
como técnico y las actuaciones como perito en casos de crímenes o maltrato a animales, al ser solicitadas por oficio de la justicia, no suelen trascender por la falta de aporte de material desde la entidad o por falta de recursos para que yo pueda obrar en el hecho, por ejemplo, en una necropsia. Claro, como que no puede prosperar por la falta de recursos de que se genere la prueba. Sí, en los procesos penales y de maltrato y demás es un poco complicado a veces poder cumplir este rol en estos términos que estábamos comentando. Tal vez esta figura de poder participar como consultor tech, no, como perito de parte y demás, es más clara o se puede llegar a ser un poco más sencilla en materia civil. No en tema de maltrato y demás, porque ahí es bastante más complejo todo, ¿sí? Sí, ad honorem seguramente y a muchos consejos suelen llegar requerimientos de colaboración de fiscalías o de unidades que tengan que ver con lo que es delitos ambientales, que es donde muchas veces se canalizan temas de maltrato. Pero sí, es bastante complejo. Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan. Inclusive acá hay algunas referencias a tu exposición, dando gracias a vos, a Feba. Y bueno, tenías una última parte para completar. Creo que hemos evacuado todas las preguntas que estaban en el chat. No Dale, sé si sí, tenés algo más tenemos dos para minutitos. exponer. Sí, para cerrar con unas conclusiones, unas reflexiones generales. No vamos a llegar a hablar de este caso de mala praxis que tenía preparado, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Solo 2 segundos a modo de cierre y de reflexión de algunas cuestiones muy sencillas, para que no encuentro esta para compartir. Bueno, como les decía, a modo de cierre, creo que ahí se debe estar viendo la Perfecto, presentación. Jonathan. Como les decía, muy sencillito como a modo de poder cerrar un poco todo lo que estuvimos charlando. Decimos que no basta con ser un buen profesional, ¿sí? Esto no va a alcanzar para no tener problemas. Tenemos que poder probar que fuimos un buen profesional. Y creo que a lo largo de estas charlas pudimos mencionar algunos mecanismos, algunas herramientas para poder probar en distintos medios, de distintas formas, que uno fue un buen profesional. Algo que puede ser un poco sonar un poco desalentador, pero en materia judicial, la verdad no es lo que pasó y no le importa a nadie lo que pasó, si se quiere, ¿no? Y esto me permito decirlo así tan ligeramente. La verdad es lo que puede probarse en el expediente, ¿sí? Que es en base a eso, en base a lo que va a decidir el juez, en base a lo que se puede acreditar, en base a lo que puede de manera inequívoca decirse sucedió o no sucedió. De ahí la importancia de las pruebas, de ahí la importancia de la historia clínica, de ahí la importancia de que una publicación de Facebook esté certificada por un escribano antes de que la bajen del servidor, ¿sí? Eso es la verdad del expediente, la verdad formal, esa es la que va a decidir nuestra suerte, ¿sí? Y algo muy importante como para lo que es la prevención de estas cuestiones es tenemos ya un montón de información, charlamos un montón, intercambiamos muchísimo, hagamos el ejercicio intelectual de anticiparnos a situaciones conflictivas, de anticiparnos a problemas. Tuvimos distintos ejemplos, charlamos de varias cosas. Bueno, pensemos en la práctica diaria, ¿qué cosa puede llegar a generarme un problema? Y en base a eso, una vez que tengamos identificadas esas situaciones, tratar de pensar en protocolos de actuación, ¿sí? Tratar de pensar de antemano qué haríamos ante esa situación. ¿Qué haríamos si en el consultorio me agreden? ¿Sí? ¿Qué hago? Si yo ya eso lo tengo pensado de antemano y escrito sería lo fundamental, sobre todo en clínicas donde trabaja más de un vete, más de un colega, que haya un protocolo de cómo actuar ante un caso de violencia. Si esa violencia se da en la sala de espera, si esa violencia se da en el consultorio durante el acto médico en particular, si esa violencia se da en el canil de internación, etc. Saber cómo actuar de antemano, teniendo en cuenta las herramientas y las obligaciones que tenemos, los derechos que tenemos, que estuvimos charlando en todo este tiempo. Y además de estos protocolos, sería muy bueno también que ustedes ya cuenten con modelos de consentimientos, de qué datos tienen que estar en las historias clínicas, en los demás documentos médicos legales que trabajen con ellos en la práctica diaria.
Pero bueno, estas tres conclusiones, estas tres reflexiones generales eran como las más importantes de cierre. Bueno, estos eran un poco los temas que habíamos estado viendo. Y bueno, como siempre tienen acá nuestros contactos. Para cualquier cosa, cualquier otra duda o consulta que no haya sido evacuada hoy, nos pueden escribir sin ningún problema y bueno, estamos ahí a disposición para responder. De mi parte, bueno, eso es todo. Les agradezco mucho el acompañamiento que tuvimos en estos encuentros, las consultas que hemos recibido. Se notó que hubo mucho interés en esto, no solo en este espacio, en estas 2 horas, sino también los correos y todo el intercambio que tuvimos por fuera con más de uno de ustedes. Así que les agradezco un montón. Bueno, fundamentalmente a vos, Héctor, a Andrés, a la FEO en general, por la convocatoria, por la confianza. Y bueno, para mí un gusto haber compartido algo de todo lo que pude ir recabando y aprendiendo en estos años de los 2 lados. Espero que les haya servido y bueno, a disposición para lo que puedan llegar a necesitar. Bueno, perfecto, Jonathan. Sí, desde ya, de parte de FEBA, muchísimas gracias a todos los que fueron parte de esta capacitación, en especial a vos, Jonathan, que nos brindaste tu conocimiento desde ambos lados. No es muy común poder tener un profesional veterinario que nos asesore justamente en los aspectos legales. A mí me tocó hace ya unos cuantos años, en un curso de marketing, un profesional veterinario que se había dedicado exclusivamente a eso y realmente el punto de vista que te marcaba las cosas eran muy distintas a las que te puede aportar otra persona. Y en tu caso pasa exactamente lo mismo, desde otro ángulo, pero pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias nuevamente a todos y bueno, no descartamos que por ahí tengamos que hacer alguna segunda vuelta, porque realmente creo que ha causado muchísimo interés y hay mucha gente que se ha quedado afuera, que si bien va a pedir las grabaciones, seguramente va a querer tener algún mano a mano para dilucidar muchas dudas respecto a los aspectos legales. Así que bueno, muchísimas gracias, Jonathan, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y en cualquier momento nos estaremos encontrando nuevamente. Muchísimas gracias, Carolina, por tus aportes y bueno, es un pedido general de que y un agradecimiento que has sentado un precedente importante para la profesión y bueno, hay más de un pedido de compartir, ¿no es cierto?, el expediente. Así que si es de tu parte la voluntad y tu asesoría legal lo dispone que es válido, lo podemos compartir con todo el grupo. Por supuesto, y cuando haya alguna consulta estaré presente para ayudarlo. Y Perfecto, bueno. gracias por el espacio, gracias Feba, gracias Jonathan. Muchas gracias por el espacio y bueno, ya le estoy enviando la sentencia a Carolina, que ella la debe tener bien guardadita, pero para que después se la reenvíe a ustedes. Bueno, muy bien. Muchísimas Bueno, gracias. Los despedimos a todos. Hasta la chao, próxima, un ¿eh? gusto. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, buenas noches.